buenas tardes, bienvenidos a Mirada. Soy Fátima Saldonit y gracias por permitirnos que ingresemos a sus hogares, sobre todo a esta hora que servimos de acompañamiento, que ustedes están esperando a los chicos del colegio, que están almorzando. Y además es muy emocionante saber que llegamos al 100% del territorio nacional, pero además también toda la gente que nos ve en el extranjero y los que llegan de trabajar y luego en la nochecita con un cafecito están viendo en las redes Miradas. Gracias a todos ustedes. Bueno, hoy la mirada que tengo es una mirada que nos va a llevar por el arte de la interpretación. ¿Qué significa tomar la vida de otro y representarla? Pero no solamente el reto es eso, sino cómo hacemos para que sea de manera realista y para aquel que me está viendo sienta que no estoy jugando a hacer una vida, sino que estoy viviendo lo que ese personaje siente. Mi invitado de hoy tiene muchísima experiencia, que empezó con esta pasión cuando inició estudiando en el Club de Teatro del IME. Desde aquí siempre hacemos ese gran reconocimiento al maestro Reinaldo D'Amore. Pero a través de los años tiene una técnica propia para construir a esos personajes que están grabados en la memoria de todos nosotros. Él ha hecho muchísimo y tiene un camino de personajes que han calado profundamente en nuestros corazones y en nuestra mente. Porque un personaje sirve para eso, para hacernos pensar, reflexionar, cuestionarnos y a veces sorprendernos. ¿Quieren saber de quién es la mirada de hoy? Estamos aquí con la mirada hoy de Alberic García. Alberic, gracias por permitirnos conocer un poco más sobre toda esta gran obra que tú tienes a lo largo de la carrera. ¿Cómo estás? Bien, Fátima, muchas gracias por la invitación. Bueno, además son muchísimos los personajes que has interpretado. Y lo que yo decía es que tú no juegas a actuar, ¿no? Que a veces se ve, pero uno siente el realismo, o sea, odia a ese personaje o no lo comprende o lo cuestiona, y ese es el trabajo finalmente del actor, ¿no? La magia que tiene. Sí, realmente, bueno, es una profesión que es mi vida, ¿no? O sea, realmente es algo que yo tengo todo a través del arte de interpretar, porque me ha dado mi familia, me ha dado mis logros, me ha dado todo lo que tengo y todo lo que soy. Creo que no lo podría concebir sin esa gran parte importante de mi vida. Y dedicarle eso. Ayer justamente en el estreno de una obra que seguramente vamos a comentar más adelante, me ponía a reflexionar una vez más en la labor que tenemos los actores frente a la sociedad, ¿no? Frente a la gente, y de transmitir las historias que tenemos que contar. Creo que me parece muy, muy importante. Claro, y desde sus inicios el teatro ha servido para eso, ¿no? Para tomar un pedazo de la realidad y poder hacer que la gente piense, que razone, sobre todo ahora en tiempos en que el razonar, pensar, el cuestionar está todo adormecido por la tecnología, ¿no? Sí, sí. La reflexión creo que me parece una parte muy importante, y creo que no lo haces en ese momento cuando estás expectando, creo que ya lo haces después o cuando te encuentras con una situación similar a la que has podido ver o vivir, ¿no? Entonces creo que nuestra labor es muy importante, ¿no? Creo que eso se evidenció mucho en la pandemia, cuando la gente estaba encerrada y realmente no tenían a dónde acudir, y el arte, la cultura, el entretenimiento que venían a través de las redes sociales o el streaming, qué sé yo, era algo que realmente relajó en ese momento de mucha tensión. ¿Qué motivó en ti este modo de vivir, este modo de ser que te da la actuación desde niño, desde joven?
¿Tuviste algún mentor, algo que viste? ¿Qué pasó en tu vida y en qué momento? Mira, la verdad es que no. En el colegio yo empecé tarde, y te soy sincero. Yo empecé como a los 18, o sea, yo me considero tarde porque veo ahora que hay niños que empiezan y tienen 5 años, 4 años, o, ¿no? He tenido oportunidad de trabajar con actores muy pequeñitos. Y yo, la verdad, en el colegio estaba más en cuestiones de adolescente, ¿no? Quería estar con mi enamorada o jugar fútbol o terminar el colegio. Y fue ya cuando terminé el colegio en el cual descubrí... Yo pensé que quería ser médico o veterinario o abogado. Porque... En quinto y secundaria, como cuando más o menos te preguntan, tú tenías esa idea. Sí, sí, sí. ¿Y en casa había médicos, veterinarios? Nada, no, mi papá era contador, mi mamá ama de casa. Y creo que soy el único artista así de la familia, ¿no? No tengo precedentes en ese sentido. Y entonces salí del colegio y bueno, ¿cómo se llamaba esto? El examen de vocacional o algo así. Claro, el test vocacional que te hacen, ¿no? Exacto, ¿no? Y ahí me salía que, bueno, o médico, o abogado, o también arte, ¿no? Entonces yo me fui por lo que yo pensaba que quería hacer, que era médico. Finalmente me metí a una academia y ahí nomás me di cuenta que... no era, esto para no nada. era. Absolutamente no. Y entonces ahí fue cuando dije, ¿qué hago, no? Este año era, me parece que era el 90, yo terminé en el 89 del colegio. Entonces, un año también álgido a nivel de todo, claro. ¿no? Políticamente, los cambios y todo. Socialmente, económicamente. Económicamente estábamos muy mal y bueno, dije, necesito tiempo para pensar realmente qué quiero hacer. Y mientras me metí a la escuela de teatro, ¿no? Del Club de Teatro de Lima. Y ahí fue donde conocí mis primeras intuiciones con respecto al arte. ¿Y quién fue tu primer maestro ahí en el club? Enrique García se llamaba, no sé si tú lo conociste. Sí, claro, Quique claro, García. aquí, que por supuesto. Sí, Quique García y obviamente el señor Reinaldo D'Amore, ¿no? Ellos dos. Y muy bonito, era solamente los sábados en la tarde, recuerdo, y yo esperaba con ansias ese momento, ¿no? Y el resto del tiempo estaba estudiando inglés o... corría, me encantaba, siempre me han gustado los deportes, entonces corría, montaba bicicleta, jugaba frontón, jugaba básquet. Siempre el deporte ha estado a veces en mis inicios mucho más presente que el arte, la verdad. Sí. Toda la etapa escolar. Toda la etapa escolar. O sea, de ahí viene también porque yo soy un actor que ha empezado mucho desde la parte física. Pero qué interesante que tengas esa preparación, porque el actor necesita trabajar el cuerpo... Sí. Para los requerimientos de los personajes. Sí, ¿no? y yo la verdad he tenido que reconstruir esa forma o sea, reconocer mi cuerpo en pro del arte. Porque claro, yo hacía ejercicios, hacía músculos, estaba así todo agarrado, ¿no? Una cosa así, y me movía duro, pues, ¿no? Y el profesor me dice, Willy Pinto, ya luego en otra etapa de mi vida escolar, digamos, de actuación, me dice, oye, tú necesitas moverte de otras maneras, ¿no? Sin esta rigidez. Claro, porque era duro, o sea, era Robocop, volteaba así, nada que ver, ¿no? O sea, entonces, mal. Y justamente le comentaba a tu productora que Martina, ¿no? Ajá, Martina Negrón, productora de Mirada, sí. Y le comentaba a Martina, ella me dijo, ayer estuvo Lucy Telge acá, ¿no? Y yo le dije que mi maestro me envió de Lucy Telge. Qué chiquito es el mundo, pero es así. ¿Y por qué? Porque es danza y es movernos, ¿no? Soltarte. Desarticular, exactamente, ¿no? Entonces no podemos ser un actor que estás así todo el rato, sino que tienes que ser alguien muy flexible para poder interpretar a muchísimos personajes, ¿no? Entonces, así fue un poco el tránsito de los deportes, que hasta ahora me gustan y hasta ahora los practico, hacia lo que es el arte. Y ahí es cuando en el Club de Teatro Lima conozco lo que es el TUC, que ya no existe ahora, que es el Teatro de la Universidad Católica. Ahí lo conozco, ahí recién escucho de él y postulo, ¿no? O sea, tú seguías yendo los sábados. Sí, y yo quería, es que eso era teatro, pero era muy poco para mí, ¿no? Me resultaba muy poco una vez a la semana. Y alguien me dijo, no, pero está el TUC y el ENSAT. Dije, man, ya, no conozco. Yo, para esto voy a retroceder un poquito. Yo he vivido en Arequipa como unos 5 años de mi vida. O sea, yo me fui adolescente como a los 13 o 12 y de ahí viví toda mi secundaria en Arequipa. Qué suerte. Sí, sí, bonita ciudad y tengo muy buenos amigos allá.
Y resulta que allá, pues, o sea, también los talleres de teatro eran más escasos acá y obviamente como no se tiene la tecnología que se tiene ahora, el desconocimiento era mucho mayor. Yo no sabía que Que existían existía el TUC, ni la ENSAT, ni para nada, nada. claro. Y tampoco sabía, o sea, tampoco sabía que yo quería ser actor. Menos. Entonces fue así que ya llegué y ya, pues, ¿no? Me fui enterando poquito a poco. Tú sabes, el olfato funciona mucho en Sí, estas cosas, ¿no? sí. Y entonces comenzaste a buscar, no sabías nada del TUC. Bueno, no sabía nada del TUC y postulé y, unos requerimientos, pero ¿Y cómo era fue esa postulación? O sea, ¿qué te pedían? ¿Era un examen de conocimiento? de conocimiento psicológico, físico, improvisación, todo. Era muy completo y era direccionado específicamente a ser actor, ¿no? Entonces, teníamos un examen de conocimiento de muchas horas de teatro, Shakespeare, todo el ciclo de oro del teatro español, ¿no? Lorca, obviamente. Entonces, un montón de horas que tuve que leer y que no había leído, o sea, había leído algunas en el colegio, pero no todas, ¿no? En colegio lees Lorca, por ahí, algo que esté más cercano a nosotros por España, pero más de eso no. Y ahí fue donde conocí a grandes maestros y fue increíble esa parte, digamos, intelectual, ¿no? Y después ya venía la parte de las improvisaciones. Me acuerdo que mi mamá, no sé si me está viendo porque está trabajando ahorita, pero ella me ayudaba en las improvisaciones. Y ella era fue mi primera directora. Me decía, no, ya otra vez. ¿En ya otra vez". Sí, sí, serio? ella fue mi primera directora. También un artista ahí. Mi mamá sí tuvo sus talleres de teatro cuando era joven. Ajá. Sí. Con el señor Achicoria, que es el esposo de, o bueno, el ex esposo de Delfina Paredes, ¿no? Que es la cabeza de todos los Velázquez. Por ¿no? supuesto. Entonces, y con ella tuvo sus primeros acercamientos y por ahí de repente me deslizó esa sensación. Sí, sí. Y además entonces ella te comenzó a dirigir postular. Para postular. Y Porque yo sirvió, no tenía sí. nadie que me viera. Pues Claro. entonces decía, mamá, ayúdame, por favor, mírame. Y era un cuartito muy pequeñito. Y ahí actuaba para ella, ¿no? Y bacán. Y resultó bien. Resultó. Resultó. Ingresé y feliz, ¿no? Y ahí es donde ya viene otra etapa de mi vida porque en verdad empiezo a reconocer un espacio en el cual yo me sentía incluso, o sea, como si fuera mi casa. O sea, habían personas que pensaban como yo, que sentían como yo, que realmente me sentía muy bien. Porque en el colegio, por más de que tú quieres a tu colegio, a tus amigos, yo me sentía un poco ajeno. Y para ser sincero, Arequipa es hermosa, pero también a los limeños a veces nos tratan así como limeños, ¿no? Claro, es que no eres parte de la idiosincrasia. Exacto. Es complicado siempre. La migración, como sea, siempre va a Sí. ser complicada. Sí, lo es. Y bueno, y entonces ya luego entrar al espacio teatral fue mágico para mí. Y ahí sí me convertí en Shaolin, o sea, me pelé, no como ahorita, porque esto... Es natural. Esto sí, es natural. Eso fue a propósito, cuando todavía podía hacerlo. Y me pelé y nada, pues entrenaba todo el día, todo el rato, porque eso sí era un entrenamiento así tipo que, ¿no? Sarte volantín, era un teatro que venía más de la parte física que de Trabajo la del parte... cuerpo. Exacto, no era emocional, no era del método, no era nada de eso, no eran las emociones, sino era trabajo del cuerpo, era Barba, Grotowski, y eso era... No Stanislavski, no, claro. No, para nada. Era el otro lado. El otro lado del entonces, teatro. Exacto. Y de repente muchas personas no saben... Vamos a de qué explicarles estamos un poco hablando. para... Sí. ¿Qué significa el método Grotowski y en qué se diferencia el método Stanislavski? Los dos son fantásticos, pero Grotowski trabaja todo lo que es el cuerpo, ¿no? La corporalidad. Exacto. El dominar el cuerpo para interpretar. Sí, es como entrar en trance, es como que dominarlo a tal punto que llegas a encontrar sensaciones y emociones desde ese punto, ¿no? Nos hacían entrenar 4 horas, o sea, yo estaba destruido. En mi promoción estaba Cristian Isla, por ejemplo, ¿no? Él se quedó medio año y dijo, no, lo mío es la impro. Se largó. Chao. Y yo me quedé junto con otra mi promoción y entrenábamos, ¿verdad? Muy duro. Y ahí yo me sentía feliz porque, claro, estaba combinando. El deportista. Exacto. Con la pasión de actuar. La pasión de actuar, ¿no? Claro, lo que dice esta teoría un poco es que cuando tú haces el movimiento de hacerlo tanto va a generar una emoción. Sí, o construimos secuencias. Claro, de acuerdo, ¿no? Al movimiento. Y de ahí ya van generando las cosas. Aparte, en ese tiempo, a nosotros nos prohibían, por ejemplo, hacer televisión, ¿no?
Y a mí me daba mucha pena porque yo quería hacer televisión. De hecho, cuando yo empecé a ser actor, creo que estaba más ilusionado en hacer cine que en hacer teatro, ¿no? O sea, yo dije, yo quiero estar en la pantalla grande, quiero, ¿no? Eso me gusta a mí. Y de repente me di cuenta que el teatro era otro espacio, ¿no? Un espacio hermoso. Pero vamos a explicar a Stanislavski. Ya explicamos Perdóname, Grotowski, me ahora estoy vamos a yendo hablar de por las ramas. Stanislavski. Y Stanislavski, bueno, volviendo un poco, quizás tenga que ver con lo que estaba mencionando. O sea, es una actuación mucho más naturalista, que parte de las emociones, de ponernos en los zapatos del personaje, de saber cuáles son sus circunstancias, contextos de vida, sociales, económicos, edad, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Exacto. No, y lo más divertido es que cuando sale Stanislavski no era reconocido socialmente, porque en ese momento era un teatro de la exageración, ¿no? Claro, el teatro siempre ha sido mucho más proyectado, se necesitaba de esa manera. Tener en cuenta también que los teatros eran para, no sé, pues un montón de gente, 1000, ¿no? O sea, tenías que El movimiento realmente, tenía que exacto, ser. tenía que ser enorme. Y eso era algo que también nosotros fuimos aprendiendo a dosificar, ¿no? Y en cambio, Grotowski, ambos eran, no, Grotowski era polaco y Stanislavski era ruso. Entonces, con Grotowski era mucho más el tema de la cuestión física, pero que se vaya hacia el interior. Y en base a eso construíamos personajes. Y también era un teatro como que era más de teatro medio performático de danza. No era un teatro, porque nos íbamos también hacia Barba, que es un discípulo de Grotowski, y que era muy... la taza no servía para beber, sino servía para ponérmela en la cabeza y como sombrero. Todo creaba, se leía de otra significancia, otros lados. Así ¿no? es. El micro me servía para, es mi espada si soy Hamlet. Entonces te das cuenta, todo cambia y eso era fascinante también para mí porque era, wow, ¿qué es este mundo en el cual la Este taza... mundo de locura. Claro, la taza no es una taza, el micro no es un micro, las cosas no sirven Si no es para... lo que yo quiero que Exacto. sea, ¿no? Y ahí el espectador también tiene su tarea, porque está interpretando, está leyendo las cosas de otra manera. Y eso realmente fue para mí una etapa muy bonita y de mucho aprendizaje, ¿no? No empecé por el teatro clásico, no empecé por la actuación clásica, empecé por justamente lo contrario y yo siento que eso todavía me marca hasta el día de hoy, ¿no? Sí, en la interpretación, ¿no? Sí, muchísimo. Ahora, terminas toda la carrera y ¿cómo manejabas esas ganas de querer actuar y la prohibición que había? ¿Qué comentabas? Le sacamos la vuelta, no decimos nada. No, ¿cómo? Me votaban. Claro. No podía hacerlo. Y, o sea, quería ingresar a la televisión porque en ese tiempo estaban dando pues los de arriba y los de abajo, ¿no? O Michelle Empieza Gómez. el boom, ¿no? Claro, de Michelle Gómez, Michelle. que tenía todas las novelas de Tatán, La Perricholi, ¿no? Que eran novelas increíbles, pero yo no podía acceder a ellas porque si no me arriesgaba a truncar mi carrera y decía, no, prefiero quedarme 3 años bien concentrado en esto y de ahí ya abriré mis expectativas hacia otros espacios. Pues, ¿no? Bueno, vamos a una pequeña pausa Sí. y de ahí me vas a contar qué pasó luego, cómo así Claro es que que sí. hace ese gran salto. Claro que sí. Estamos ahora disfrutando de esta mirada de Alberic García. Ya volvemos. Estamos aquí de regreso con la mirada de Alberic García hablando de esto que es tan hermoso como es el teatro. Muy bien, entonces tú fuiste un alumno ejemplar que no se salió de la línea No. y terminó la carrera. ¿Y qué fue lo primero que hiciste ya terminando diciendo acá está mi título, ya puedo trabajar? No, lo primero, en verdad, cuando salí de la escuela, lo que hice fue juntarme con un compañero que se llama Ricardo Delgado, que es mi hermano del alma, y fundamos un grupo de teatro que se llama Ángel Demonio. Y con Ángel Demonio creamos una obra de teatro que se llamó y que se llama hasta ahora Más allá del borde, que es de autoría de los dos. Y como a nosotros nos habían educado en la improvisación de las secuencias, marcar y así hacer una historia, la hicimos tal cual, o sea, nunca la escribimos. O sea, años después yo ya la escribí, Ajá. o sea, la reescribí, pero la hemos estrenado así, sin saber, o sea,
creo que una semana antes o 2 semanas antes no teníamos final. Y la improvisábamos, la improvisábamos, la improvisábamos. Nos pasamos 6 meses, que es bastante tiempo. Ahora es bastante tiempo, pero para esa época creo que era más o menos lo normal. Pero nos pasamos 6 meses, mis primeros $400 que gané haciendo una publicidad, no me acuerdo de qué producto, para la tele, los puse en la AAA, que en ese tiempo estaba administrado por otras personas, lo di y entonces me permitieron quedarme en el teatro un mes procesando. Tuve la suerte, es que la AAA en ese tiempo estaba cerrada, estaba completamente cerrada. Y eso fue fantástico porque la obra trata, regresando un poquito, sobre 2 hermanos, Ricardo y yo, que uno de ellos es boxeador o quiere ser boxeador, viene de Ayacucho, viene a la capital para convertirse en boxeador, a raíz de que han muerto los padres de estos 2 hombres. Y el otro es un manager, pero recontra lumpen, ¿no? O sea, es así como que de baja estofa, para en el centro de Lima y se mete a los bares y está en lugares así recontra oscuros. Y le consigue peleas, pero como tipo clandestinas o en lugares, pues, no es la Bombonera lo que estamos hablando de lugares así, ¿no? De peleas. De apuestas, de así. apuestas, Por lo bajo. exactamente, ¿no? Y él está como con mafias y cosas así. Y el otro, más bien, el que viene de provincia, era más transparente, diáfano, ¿no? Sus sentimientos. Y el otro hermano lo va corrompiendo, lo va corrompiendo, lo va corrompiendo, lo va corrompiendo. Lo lleva a bares, se lo entrega a mujeres, o sea, lo va deconstruyendo para que, según él, se haga más fuerte frente a la pelea y frente a la sociedad y para sí mismo, ¿no? Pero había algo ahí que también había algo tanático y era que realmente lo que había sucedido es que él no era su hermano completamente, sino era su medio hermano. Y el problema era que la madre de ellos se había suicidado a raíz de que el padre se entera que no es, o sea, el padre descubre la infidelidad de la madre y entonces igual la madre tiene al hijo, pero años después ya no puede más. Y entonces, el hermano joven se entera de esta verdad, ¿no? Es un drama total. Sí, 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 sí. Se entera de esta verdad en ese momento y le causa tal shock que también terminando con su vida, ¿no? Así que, pero era una historia que la gente salía muy conmovida, ¿no? Sobre todo, invitábamos a veces a gente que estaba en el Queirolo, por ejemplo, ¿no? O sea, era una historia y habían personas que nos decían, a mí me decían bastardo, me decían, yo también soy así, porque en la obra de teatro al boxeador le tienes que denominar de alguna manera, ¿no? Y nosotros le pusimos el bastardo, ¿no? Pero él no sabía, el hermano, que era un bastardo, pero le pusimos ese nombre. Y ahí cuando es un shock demasiado fuerte, ¿no? Y ahí venía gente, nos decía, yo soy como él, yo tenía una historia como él, mi papá no me asaltaba, mi papá no me quería. Y ahí volvemos a lo que estábamos hablando inicialmente, cómo las historias pueden tocarle a alguien y servir de una fuga emocional para decir, yo soy como tú, yo me he visto reflejado en eso, no soy el único. Y la verdad eso a mí me causa mucha emoción porque me parece que ese es, o sea, cuando alguien te dice eso, porque no lo hacemos, o sea, sí lo hacemos por la plata, por el amor de Dios, pero también lo hacemos porque queremos conmover a la gente y que se sientan identificados y que no están solos, ¿no? Que no están solos en el mundo. Y era tan gratificante ver cómo la gente venía y nos decía, yo he sentido esto, me he conmovido porque la familia, cómo está conformada en nuestro Perú, a veces es muy disfuncional y eso se veía en la obra y la gente de verdad salía tocado con eso, ¿no? Claro, y vemos finalmente esos resultados en la sociedad, ¿no? Cuando tenemos una sociedad tan convulsionada, ahora tú que hablabas de Lucy Telge, ella nos decía ayer una frase que cuanto más cultivada esté una sociedad, más paz hay, ¿no? Entonces, claro, acá a veces tienes que sobrevivir y no te da tiempo para lo otro. ¿Esa obra en qué momento tuvo el final? Esa obra tuvo el final una semana antes del estreno. Una semana antes. Sí, la improvisamos y la hicimos, tuvimos 2 temporadas,
Hemos viajado a Chile con esa obra también. La llevamos hasta el Festival de Puerto Montt, allá lejos, donde hice la canción. Y una experiencia muy, muy, muy bonita. Lamentablemente, ni Ricardo ni yo ya podemos hacer la obra porque esos personajes tienen, pues, entre comillas, 17 años y veintitantos años o 30 años. Y ya nosotros estamos, pues, ya... Un poquito más. Un poquito más. Los 20, los 20. Un poquito más. ¿Y cuándo puedes poner como el hito de que acá empiezo la profesión y con qué empiezas? Bueno, esta obra que me contabas, pero digo, el cine, la televisión, ¿qué viene primero? Que era uno de tus sueños. Primero era el teatro. ¿Qué Porque, es lo que la obra? Exacto. Y también porque es lo que, la técnica que tenía más a la mano. Es lo que tenía que utilizar porque era lo que tenía fresco, ¿no? Pero escúchame, tú me decías, y yo con mi primera, con esa publicidad pagué la... ¿Hacías paralelamente publicidad? Hacía publicidad, pero para alguna marca, ¿no? Pero era para la televisión, era un comercial de televisión, nada más. Y ese dinero, claro, porque ahí sí te permitían ir a casting, hacer cosas. Además ya había terminado, creo, en esa etapa. Y hubo una etapa en la cual yo me metí a estudiar a compartir con Yuyashkani, con Cuatro Tablas, ¿no? O sea, salí de la escuela y de ahí me metí con estos dos grupos también porque... Con Mario, con Miguel. Con Mario, con Miguel, Teresa, ¿no? Y eran maestros increíbles, ¿no? También con Lucho Ramírez de Perú Teatro, Perú Fusión Teatro, con Carlos Cueva. Entonces no me quedé solamente con la escuela, sino seguí indagando en las propuestas escénicas, ¿no? Incluso con danza también, danza performática, con los Arias y Aragón, ¿te acuerdas de ellos? Sí, claro. Hacíamos performance, calatos, así. No me vas a recordar, por favor. Pero era muy interesante. Entonces he explorado de verdad, y eso es fantástico, hacer todo este viaje, ¿no? Con Ópalo, ¿no? También, con Marcelo, con Jorge. Entonces me metía con todo el mundo. Yo decía, yo quiero trabajar con todos, no quiero limitarme, porque claro, yo dejé también Ángel Demonio, hicimos 2 obras solamente, hicimos Más allá del borde y Borderline 1, que esto ya era mucho más performático, no era como tanto teatro, sino era otra línea. Y yo me fui porque Ricardo quería seguir un tema más, digamos, de teatro de grupo que se hacía antes, ¿no? Que vamos a trabajar grupo como Ópalo, por ejemplo, que trabajan ellos solos entre ellos, como Yuyashkani, como Cuatro Tablas. Y yo quería más bien abrirme, trabajar con todo el mundo, ¿no? Conocer otras cosas, otras técnicas, otras formas. La curiosidad. Sí, sí. Entonces le fui infiel y me fui por otros lados. Y todas las personas que te menciono, ¿no? Que han sido grandes maestros, he tenido muchas... Y gracias a eso, claro, ya empezaba a viajar, ¿no? Colombia, Venezuela, Bolivia, y de ahí ya posteriormente... Bueno, y en la escuela de teatro también tuve la oportunidad de viajar a Dinamarca, ¿no? A Europa. Entonces, muchos de mis viajes los agradezco porque, sobre todo al teatro. En cine he viajado a Nueva York, pero en teatro he viajado hasta Egipto, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad de conocer lugares hermosos gracias a mi profesión. Y este sueño cuando tú estudias y que decías, el teatro no sé, pero me gustaría verme en una pantalla, ¿con qué se da? Con Días de Santiago. Días de Santiago. Días de Santiago, que es mi primera película y que es una gran película, ¿no? Es la primera película de Josué Méndez, de Pietro Civile, de Pinky, o sea, de Coco Prado, que acaba de estrenar Vivo o Muerto. O sea, todos empezábamos en esa película. Era nuestra primera vez para todos. Y fue increíble también, ¿no? Como yo venía de hacer Martín, este personaje en Más allá del borde, yo hice el casting un poco ligado a ese personaje de Días de Santiago. Y los personajes son por ahí similares. Entonces, ni bien salí de hacer el casting, José me dijo, ya, yo quiero que tú estés en la película, ¿no? Dije, wow, increíble, ¿no? O ¿Y sea, a quién le contaste? Así, a la primera persona que fuiste y le dijiste, mira, voy a hacer... pucha, creo que a mi novia de esa época, pero no me acuerdo cuál era. No hablemos de eso, por favor. Ya lo ha pasado pisado. Sí, sí. Todas han sido actrices, ¿sabes? Todas han sido actrices, pero no tenía ojos como para... Y cuando tú te viste, ¿fuiste muy crítico diciendo, he podido hacer el personaje de otra manera o te quedaste satisfecho?
¿El del teatro o el de, el de Díaz de sí, Santiago? sí, en Díaz de Santiago. No, me quedé contento. Me quedé contento de verlo. Para esto, mira, no pude estar en el estreno porque me fui con Lucho Peirano, con Aristóteles Picho, con Paloma Lloró y nos fuimos a Egipto a hacer la obra Historia de un gol peruano. Y yo le digo a Lucho, ya habían terminado la función, le digo, Lucho, ¿me puedo ir a Perú porque tengo que estrenar esta película? De ninguna manera, me dijo. Tú te quedas acá con nosotros. Pero Lucho, por favor, no, te quedas. Pero son 20 días. ¿Qué voy a hacer acá en Egipto? Está lindo, pero quiero mi película. No, Tú querías ir a verte, pues, obviamente. al estreno. No, y aparte era mi primera película y mi primer estreno, y, o sea, me lo perdí. Bueno, Lucho, yo lo respeto mucho, es un gran amigo y director, entonces le hice caso, me quedé. Bueno, paseamos por muchas partes de Egipto, tuve la oportunidad de conocer ese lindo país, una cultura completamente diferente a la nuestra, pero hermosa. Y me perdí mi primer estreno de Díaz de Santiago. Entonces no me pude ver sino después, ¿no? Y ya cuando la vi, la película sí me gustó bastante, ¿no? Me pareció muy chévere. Y ahí es donde inicia también un poco esta carrera de los personajes, porque casi siempre me han llamado para ser antagónicos. Sí. Entonces, por mi cara, mis facciones, mi rostro, mi mirada, todo el ¿Y lo mundo me decía, aceptaste? O sea, ¿o te costó aceptar eso? en un inicio aceptado bien porque tengo mis oportunidades laborales y de crecimiento artístico. En un momento ya como que ya me alejo de eso y digo, ya no empiezo a aceptar esa clase de papeles porque también no quiero encasillarme. Pero es más difícil, a veces te quieren para eso, ¿no? Y, y bueno, y poco a poco ya me he ido distanciando también yo de eso, ¿no? Y ahora ya me encuentro en un punto intermedio porque sigo haciendo personajes antagónicos, pero ya no como que tan marcadamente antagónicos, ¿no? Sino ya tienen un poco más de humanidad. Como la vida real, ¿no? Sí, sí, un poco. O sea, porque no existe así el malo, No, no. El malo, pues es No. por algo y tiene su Sí. bondad también. Pero tú sabes que en la tele pues te exigen más arquetipos, ¿no? Claro. O sea, tienes que hacer más el malo, ¿no? Entonces ya ahí empezó pues Vírgenes de la Cumbia, ¿no? Mi amor el Guachimán y todo trabajo que he hecho con Michelle Alexandre y con Del Barrio, que es con ellos con quien inicié mi carrera, ¿no? Ya, entonces te voy a dejar la pregunta para irnos al corte y me la respondas. Dale. ¿Cómo así con toda esa técnica de Grotowski, el trabajo con 4 tablas, con Yuyashkani, hiciste para lograr en la televisión esta naturalidad? Luego de la pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con la mirada de Alberí García. Ya volvemos. Ya estamos aquí de regreso con la mirada de Alberí García. Y te había dejado pues esta pregunta, ¿cómo hacer para pasar del trabajo corporal, ¿no? El movimiento, el desplazamiento, a la naturalidad de la televisión que te exige? Claro. Mira, yo sentía también que mi actuación quería que fuera un poco más naturalista, porque en el TUC, si bien nos enseñaban toda esta parte de trabajo corporal y luego sustentado también en Yuyashkani y Cuatro Tablas, porque esa era una línea que también manejan esos grupos, Carlos Cueva, etcétera, etcétera. Seguía por ese lado y ahí ya me fui dando cuenta de que sí me gustaba, pero también quería irme por el lado más natural, ¿no? Que ya quería construir una historia un poco más, digamos, asequible a una gran parte del público. Y ahí es cuando, de hecho, Más allá del borde es una obra mucho más naturalista, ¿no? No es tan performática. Tiene algunas partes, pero la mayoría es natural. Y de ahí cuando ya empiezo a hacer el cine y la televisión, me doy cuenta que estoy actuando a veces muy teatralmente. ¿Tú te das cuenta? Claro. Te veías y decías, bájale Claro. un poquito. Ten en cuenta que en esa época el cine peruano no era tan masivo como es ahora, no había tanta propuesta, ¿no? Estaba Pancho Lombardi y se había dejado de hacer mucho tiempo cine, ¿no? Y de ahí recién, ni siquiera teníamos DAFO, teníamos INC. Así es. Entonces, y ahí recién ya empezamos a tener otra vez algunos directores. Entonces, yo no me di cuenta al inicio,
Me di cuenta ya luego. Y también me di cuenta que la televisión peruana a veces es más melodramática, es más impostada, ¿no? Que otras formas de actuación. Y bueno, y creo que las novelas también siempre han sido un poquito más exageradas, ¿no? O sea, más con la pasión y te amo Con y el te odio, odio, claro. claro. Entonces, y que se vea, y los directores dicen, no, necesito que llores más, que la agarres más fuerte o que sufras más, ¿no? Ajá. Entonces, me fui dando cuenta también que, si bien es cierto, es natural, te pedían Hay algo. un propio lenguaje. Sí, sí, exactamente. Y sobre todo en la novela, porque la novela y el cine son lenguajes diferentes. Entonces, me fui dando cuenta de eso también, ¿no? Y dije, ah, man, ya. Entonces, no, lo que hago en el cine no lo puedo hacer en la televisión y viceversa. Entonces, y es loco porque ese fue un aprendizaje de autodidacta. Nadie te lo enseña, no hay escuelas, ¿no? En ese sentido. Y entonces me fui dando cuenta y fui hablando también con mis directores, tanto de un lado como del otro, ¿no? Y ellos, claro, me decían, no, pero es que esto es televisión, ¿no? No tienes tiempo para estar ahí. La cámara no. Estanlisquear, estanlisquear. Claro, la cámara Sí, no se va a quedar contigo 2 segundos, 3 segundos para que vea a la gente, ni hablar. Acá es claro. rapidito nomás. Son 15 escenas que tenemos que hacer al día, ¿no? 15 escenas al Claro, día. ¿no? 15, 20. Y en cambio en el cine 5, ¿no? 4, 3 escenas al día. Entonces son conceptos completamente diferentes y la cámara en cine pues se mueve lento. Hay otras formas de afrontarlo. Entonces yo me fui dando cuenta que mi actuación de teatro estaba transitando hacia la televisión, primero del teatro al cine y del cine a la televisión. Ahora, ¿cómo se maneja para un actor, y tú que tienes tanta experiencia, el tema de la energía, ¿no? Tienes una formación deportista y del cuerpo, pero en el cine el tema de construir la emoción tiene su tiempo, en el teatro, pero en la televisión que tienes que grabar en un día 15 o 20 escenas y de manera desordenada, Sí. ¿cómo se maneja, o sea, eso? ¿Y cómo lo haces tú? Porque cada uno tiene su modo de hacerlo. Me imagino que sí. Mira, lo que yo hago es, ya no, a ver, si algún actor, actriz nos está viendo, no vean solamente su personaje, tienen que ver la historia. Nosotros contamos una historia, no contamos un personaje, contamos una historia. Entonces, lo que yo hago es saber la historia. Yo necesito conocer qué me pasa a mí, pero qué te pasa a ti también y a él y a él. O sea, no puedo solamente saber mi letra y mi personaje y ya me quedo quieto. No, no funciona de esa manera, porque es un tejido de voluntades y de circunstancias la que le suceden a los personajes. Entonces, yo lo que tengo que conocer es todo, el macro. Y a raíz de eso, ya voy entendiendo cuál es mi lugar en ese mundo de ficción. Eso es lo que Ajá. hago, ¿no? Entonces, poco a poco, a medida que vamos haciendo las pasadas, entiendo, ok, mi vínculo con Fátima es este y con la cámara es aquel, y poco a poco voy entendiéndolo mejor. Porque claro, un personaje necesita horas de vida, ¿no? Mientras más horas de vida tenga, lo vas comprendiendo mejor. Entonces en la televisión, cuando tienes 15 escenas, son 15, pero también tienes la oportunidad de irlo conociendo todo el día, ¿no? Todo el día. Además, a veces yo llegaba a mi casa y mi esposa me dice, oye, estás con la energía de ese personaje, por favor. Bájala. ¿Pero Te qué quiero a hago? ti. ¿Qué hago? Le digo, pero no quiero. Pum, mira. Es porque uno se compenetra de tal Claro, manera que a tantas veces sí, horas. y en verdad sí hay que tener un momento de decirles, perdón, necesito un momento de desconexión para poder, ¿no? Ser Alberic otra vez. No puedo ser personaje todo el rato, pero a veces sí, es loco porque es como compartir el cuerpo, tu espíritu lo compartes, se disocia y es otra persona, entonces estás con esas, ¿no? Esas cosas. Y eso me pasa en cualquier personaje, o sea, sea teatro, cine o televisión, ese mood, ese sentido Sale. sale, ¿no? Y a veces me afecta porque últimamente tuve que ser un personaje que lo maltrataban, le decían, eres un baboso, imbécil. Autoestima al suelo. Y era de parte de su esposa. Y mi relación con mi esposa es completamente diferente. Claro. O sea, somos pares, nos amamos y nada que ver. Y en cambio esta esposa era una tirana total. Entonces yo me sentía mal, o sea, terminaba
de grabar y me sentía así, baje, ¿dónde estás? O sea, Claro. no me sentía bien, ¿no? Y tenía que procesarlo y decir, no, pues es el personaje, no soy yo. Pero igual estoy jugando con mis emociones, ¿no? Claro, incluso en otras partes del mundo hay esos talleres de neutralización, ¿no? Sales de un personaje y entras a hacer un taller para volver a ti y poder interpretar a otro personaje, pero acá no hay eso, ¿no? No. Ahora, como infidencia, ¿cómo es el ritmo? O sea, la gente no lo sabe, ¿no? Y ahora que tenemos muchas producciones y qué bueno porque la industria debe seguir creciendo. Por ejemplo, ¿cómo citan a un actor? De ahí, ¿qué es lo primero? ¿Te tienes que maquillar? ¿Te tienes que cambiar? ¿Tienes que estar con tu ropa esperando todo el tiempo? ¿Cómo es la parte de atrás del personaje en una novela, ponte, ¿no? Una producción televisiva. Claro. Bueno, generalmente siempre en la televisión en la televisión y en el cine empezamos por la caracterización, ¿no? No hay un momento de calentamiento como sí puede haber en el teatro, donde llegas y te pones tu buzo y calientas, te tiras al piso, proyectas la voz, qué sé yo. Ahí llegas y de frente vas a maquillaje. Y lo citan temprano, ¿no? 6 de la mañana, 5, porque es un tema de luz, ¿no? Necesitamos horas de luz, ¿no? Entonces, el teatro es nocturno y la televisión y el cine son completamente diurnos, desde las 5 de la mañana hasta las, 12 de la noche, te puedo decir, ¿no? Entonces, 5 de la mañana o 6 de la mañana, ahí ya, en maquillaje, peinado, ¿no? Que en mi caso no es muy complejo. Y cada personaje tiene su ropa, su propio vestuario. Sí, vestuario, calzarnos, vestirnos, empezar a ensayar, a plantear la escena, dónde va a estar la cámara. Y primero ensayas con tu compañero sin cámara, o sea, le dices a tu compañero, oye, un ratito vamos a Pasamos letra. Okay. A veces pasamos letra cuando hay tiempo, cuando llegamos los dos al mismo tiempo, porque a veces hay diferentes unidades. Una unidad te está grabando con la otra persona llega y recién puede pasar contigo. A veces tampoco tenemos tanto tiempo de aprendernos los textos tal cual, porque son 15 escenas diarias, entonces... Más o menos una escena que es tan pequeñita en pantalla, ¿cuánto se demora en hacer? ¿Una hora? Aproximadamente, ¿no? 45 minutos, una hora. Depende de si somos 2 o 3 o 4, o si somos muchos extras, ya es como que sí. 2 horas y más. Y entonces empiezan a pasar letra con el compañero y el director va marcando el movimiento, pero también tienen que estar atentos a la cámara, a la luz, al sonido. A todo, sí. Ahí tienes que ser multitasking, tienes que estar pendiente de un montón de conceptos y de cosas, porque la cámara, en la actuación para cine y televisión, la cámara es el 50%. Si ese objeto que está ahí no nos capta... Claro, yo no puedo llorar acá porque le di toda la... ¿no? Tengo que llorar por acá. Exacto. Y estar pendiente de todo eso. Pero imagino que también te da oficio, ¿no? Totalmente. Pero también hay que tener cuidado porque a veces ya estás muy sobreexpuesto, ya estás buscando mucho la cámara y hay que tener un nivel medio, ¿no? Donde no se note que el actor está queriendo estar ahí en primer plano todo el rato, sino que es el personaje el que se está mostrando, ¿no? Porque es que los actores tenemos mucho ego. Y siempre hay que jugar con eso, ¿no? El ego es, yo, claro, quiero ser famoso, quiero que me quieran, ¿no? Todo este rollo, ¿no? Que haya mucha gente que esté atrás tuyo. Y los actores, yo creo que tenemos que tener cuidado con eso, porque puede ser una piedra en el zapato luego. Luego, si no tienes eso, no puedes producir. Y a mí siempre me ha gustado ser bastante más independiente, ¿no? O sea, darle la prioridad al personaje que al actor, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Y al inicio nos mencionabas que has tenido la posibilidad de trabajar con niños. Y ahora hay unos talentos que uno dice, por Dios, ¿no? Y llegan con el texto aprendido. ¿Cómo es la energía con el niño? ¿Qué te da? ¿Qué te hace ver? ¿Qué te hace recordar? ¿Qué te hace sentir el trabajar con un niño? Mira, es muy particular porque, por ejemplo, una película que hice que se llamó Las malas intenciones, con Fátima Buntix, ella pues tenía 8, 9 años, ¿no? Entonces, ¿cómo entablas una relación con un actor que no es actor, o una actriz que no es actriz y que tiene 9 años y que vamos a grabar de madrugada, porque es en una piscina de 12 a 5 de la mañana, con frío en Chaclacayo y la niña no está llegando al colegio y ella está activada porque viene de grabar ya? Entonces, jugar. Yo llego y me pongo a jugar con ella. Hola Fátima, ¿cómo estás? Sí, oye, mira esto, ¿no? Le digo, mira la taza, qué linda, qué chévere. ¿Tú has hecho este dibujo? Sí.
A ver, enséñame. Ah, yo también. No, yo lo hago mejor que tú. Así, ¿no? Entonces, creo que ahí aparte un poco del actor con experiencia, tratar de entablar una relación. Cuando yo entablo esa relación se va reflejada luego en la escena, ¿no? Porque ya hay confianza. Pero si yo no le hablo, la dejo ahí, ya que la niña haga lo que quiera, no, no me importa. Llevo la escena y puede ser que nos tome más tiempo, que a ella no le salga, que a mí tampoco, que el director se frustre, que todo se genere un caos. Entonces, es muy importante, creo que la relación que yo puedo entablar con un actor, una actriz que es más pequeñito que yo, ¿no? Ujú. ¿Y has tenido algún personaje que ha sido ya un tema personal entre el personaje y tú, que te ha costado o te ha hecho zapatear un poco? ¿O siempre le has encontrado desde el inicio la fórmula, la llave para ingresar? ¿O tienes un personaje que lo recuerdas así como... Como que no quería hacerlo. Sí, sí, sí. Yo, señorita Julia de Strindberg, la tengo igual. Sí. Señorita Julia, el monólogo lo tengo pero algún día. Confesando cosas acá. Está bien, está bien. ¿Alguna vez has Claro, tenido? claro. No, mira, este personaje que te mencionaba que era muy, digamos, menospreciado por su esposa, era algo que me costaba muchísimo, porque no estoy acostumbrado a que me traten así, mal. Y Pero escúchame, eso que dicen, no, pero el actor es distinto, el actor le presta su cuerpo y ¿cómo va a ser? No, no, sientes. no, 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 no. O sea, claro, le puedo prestar mi cuerpo, pero a la hora de que te están gritando, te están diciendo algo fuerte, o sea, sí lo recepcionas tú. Estás tú ahí, ¿no? Y es el personaje, pero a ti te están mirando a los ojos, a ti te están pegando, a ti te están insultando. Y eso es algo muy... Creo que con la edad a veces me he abierto algunos canales de mi corazón, de mi espacio espiritual, que, que a veces ya me hace más sensible y entonces me toca más en el sentido de que me afecta más, ¿no? Quizás cuando he sido más joven y justamente quizás por haber venido por el inicio de la actuación desde la parte física y no emocional, más bien eso lo tenía un poco más cerrado. Y con los años ya lo he ido abriendo, que también ha sido un proceso importante para mí, irme abriendo, ¿no? Esos espacios. Y a raíz de procesos personales importantes como mi matrimonio, el nacimiento de mi hijo o la muerte de mi padre, se configura de otra manera mi sensibilidad, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, ya me es mucho más fácil como verme con alguna escena que, por ejemplo, hace 10, 15 años yo veía y no me pasaba nada. Claro, le pasa algo con un hijo y tú, pero O sea, cuando tú tienes un hijo, exacto. unas cosas se mueven, ¿no? Exacto. O no sé, si te ha pasado algo, como me comentabas, la muerte de tu padre y es una escena, hay cosas que se mueven dentro de uno, ¿no? Exacto. ¿Y cómo te sanas eso? O sea, ¿qué haces? Tratar de, o sea, yo creo que los actores, es como, es raro, pero yo no busco sanar eso porque no es que, o sea, si bien es cierto, la pérdida es algo importante, pero es también un tránsito, ¿no? Es un tránsito por el que todos tenemos que pasar y creo que hay que tomarlo no como una herida, sino como parte de esto que es vida, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, mi papá ya no está, ya no lo puedo abrazar, pero sí siento que está conmigo, ¿no? Me puedo hablar de él y me da ganas de llorar. Te entiendo, mi niño también falleció hace 3 años y siento lo mismo, ¿no? Sí. Esta ausencia, pero también el tenerlo ahí contigo en las cosas cotidianas, ¿no? En cómo reaccionas. Cada vez que estoy, ayer que estrené una obra de teatro, o sea, pensaba en mi esposa, en mi hijo, ¿no? No pensé en mi papá, pero ahora lo pienso, ¿no? Entonces, son emociones tan... El amor es algo tan hermoso y tan fuerte, ¿no? Que te ayuda a entender, ¿no? Y todos los personajes, todos, absolutamente todos, sean antagonistas o no, aman. Exacto. Aman a alguien, ¿no? Entonces... O necesitan amor. necesitan amor también. O tienen una forma muy disfuncional de amar, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar eso también en nuestra sociedad. A veces digo, wow, o sea, hay gente que sí, realmente dices, no tiene salvación, ¿no? Pero y a veces me pongo a pensar, ¿a quién amará a esa persona? ¿Por quién estará haciendo algo esa persona, ¿no? Porque los humanos necesitamos el afecto, no es algo de lo cual nos podamos desligar, o sea, es parte de... Ni escapar. Ni escapar, no creo que nadie quiera prescindir de eso. Yo creo que todos queremos que nos amen y amar, ¿no? Pero claro, hay formas a veces muy retorcidas que ya se van por otro lado,
pero en mi caso, felizmente, sí he tenido una vida bastante sana en ese sentido y me alegra mucho poder ser un actor que cada vez se está abriendo más para poder justamente darle más color a los personajes y colores que puedan también conmoverme, ¿no? No es fácil porque yo creo que en principio no fui educado de esa manera y por otro lado también porque creo que me afecta también un poco más, pero también digo que qué bueno, o sea, es parte de mi trabajo transmitir una emoción, ¿no? Así es. Para eso. Y que cale en el otro. Permíteme hacer una pausa. Regresamos con la mirada de Alberic García. Ya volvemos. Estamos aquí de regreso con la parte final de la mirada de Alberic García y tenemos que promocionar la obra, por favor. Sí, por favor. Bueno, estamos en la AAA del centro de Lima, en Girón Ica, al lado del Teatro Municipal. La obra se llama El hombre sin memoria. Y bueno, narra la historia de un hombre que ha perdido la memoria en el contexto del conflicto armado interno que le sucedió a Perú hace mucho tiempo y que no sabe qué está haciendo en ese lugar. Hay una mujer que lo coge, dos mujeres, una madre y una hija, que también han perdido a alguien. El hombre sin memoria no solamente cuenta la memoria de este hombre, sino creo que habla de la memoria colectiva que todos los peruanos debemos siempre de reflexionar en torno a eso. Te voy a pedir la frase, sí, por favor, para que nos dejes. Y bueno, ya saben, vayan a ver, por favor, ahí en nuestra pizarra, vayan a ver la obra, esta guerra terrible que hubo entre el terrorismo y todos los peruanos, donde lamentablemente perdimos muchas cosas. Vamos ahora con esta frase que siempre nos dejan nuestros invitados y escogida ahí que nos dice Alberic García. Justo de lo que hablábamos. El amor es sanar y crecer. Tu firma, tu firma. Muchísimas gracias a todos los que habían estado y Alberic, gracias por habernos permitido conocer más de tu trayectoria y ha sido un placer estar aquí conversando contigo. Nos vamos, ha sido la mirada de Alberic García. Chao, nos vamos. Gracias. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguna de las historias de Miradas. Aquí en TV Perú nos une.